Buenas noches y estamos de vuelta acá con una tarea más en este periodo de 7 días que comenzamos el jueves pasado y va a terminar este miércoles, que la Biblia lo denomina los panes sin levadura. Quizás alguien se preguntó qué significa esto, qué quiere decir esto. Bueno, acá tenemos panes. Aunque Ceci dice que salió más como torta asada, pero bueno, la idea es tratar de tener algún pan que lleva el mismo proceso del pan, pero sin levadura. Es la segunda de las fiestas en la Biblia y que nos recuerda que en ese periodo, en el periodo de 7 días, se haga una tarea específica de limpiar toda nuestra vida, nuestra casa, nuestro ámbito donde nos movemos siempre. Por eso decíamos los otros días que estamos hablando de descacharrar espiritualmente nuestra vida. Todo lo que nos conviene, hay cosas que hemos traído del pasado, hay cosas que hemos incorporado aún siendo cristianos, a veces por la ignorancia, a veces por una vida más relajada. Espiritualmente hemos adoptado prácticas, costumbres, creencias que van en contra de la palabra de Dios. Así que hoy nos vamos a concentrar específicamente sobre las prácticas de ocultismo en la familia, o sea, en la vida personal o en la familia, en algún integrante de la familia. Así que vamos a estar concentrándonos en eso. Así que si me permiten, hacemos una oración y decimos: Padre Dios, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa. Tu palabra tiene el propósito de llevarnos a la luz. Y tú dijiste en tu palabra que a través del conocimiento vamos a ser verdaderamente libres de tu conocimiento, de tu revelación. Y tú te lamentabas porque tu pueblo rechazó el conocimiento y por eso no tuvo otra alternativa que perecer. Pero gracias, Señor, que hoy estamos delante de tu palabra y en esta noche también, Señor, queremos abrir nuestro corazón y que tú nos reveles todas las cosas que todavía están en nuestra vida, en nuestra familia, para poder erradicarla, sacarla, limpiar totalmente nuestra vida de todo resto de las tinieblas. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero animarte a realizar esta tarea. Hay un texto allí en la Biblia, en Santiago dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es importante esta actitud de obediencia, de sometimiento a Dios para poder hacer frente, y el enemigo siempre va a trabajar con el temor y el miedo. Pero qué bueno, quiero decirte que en el amor de Dios, en el amor de Jesús, no hay temor. El temor no tiene lugar, porque la cobertura, el cuidado de Papá Dios está a cargo de nuestra vida. Así que no precisamos andar en temor. Por más que los brujos anden a la vuelta, las brujas, lo que sea, no precisamos estar en temor. Estamos cuidados y tenemos que tener claro este aspecto. Esta semana que terminó celebramos la obra de Cristo en la cruz y resucitando al tercer día. Y dice el texto bíblico que en esa obra Jesús venció a las huestes de las tinieblas y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Así que la cruz es un acto de triunfo contra todas estos intentos de querer influenciar en nuestra vida, que es el ocultismo. Así que quiero animarte a que tomes en serio esto, pero no caigas en el temor,
sino que puedas ponerte bajo la cobertura del Señor y el Señor te va a dar fuerza para poder salir en todas estas cosas. Y bueno, muchas gracias también por acompañarnos en este tiempo. Así que queremos comenzar con este texto que se encuentra allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, donde Dios le estaba diciendo a su pueblo que lo estaba sacando de Egipto. Egipto era un pueblo muy pagano, tenía cientos de ídolos, de dioses, y ellos vivieron varias generaciones, muchos se mezclaron, adquirieron esas costumbres. Ahora ellos salían de esa tierra para entrar a la tierra prometida, y a su vez la tierra prometida había pueblos también paganos. Entonces Dios tiene que ser muy estricto y fuerte con ellos. Y les dice, y le da esta palabra. Y dice, no cometan los mismos actos repugnantes que son para mí, le dice Dios a su pueblo. Y cuando se refiere a actos repugnantes, se refiere allí en el texto, dice, aquellos que ofrendan a sus hijos, a los dioses, los llevan a sus hijos a los altares paganos. Y después sigue diciendo, practican la hechicería, la brujería, la adivinación y aún consultan a los muertos. Eso es espiritismo. Y Romanos capítulo 1, versículo 23 al 24, hay una descripción de la persona que se revela a Dios. Dice el texto, cambia la gloria de Dios. O sea, en vez de darle la gloria a Dios, le da esa gloria que tiene que darle a Dios, le da a cosas creadas, a imágenes, a estructuras. Y esto es lo que dice, cambiaron la gloria de Dios para adorar imágenes de hombres mortales. Y después también dice, aves, a cuadrúpedos, reptiles. Por eso Dios les soltó de su mano. O sea que como que los soltó, no le dio más ninguna cobertura a esa clase de gente. Así que si en alguna oportunidad fuiste al curandero, al parapsicólogo, al brujo, adivino, a la gitana que te hiciste leer las líneas de las manos o te hiciste echar las cartas para adivinar el futuro, al espiritismo, dijimos hablar con antepasados muertos, puede ser algún familiar, algún ser querido tuyo, que esa tristeza te llevó a querer comunicarte para ver cómo estaba y fuiste a una sesión espiritista y te pudiste comunicar y quizás escuchaste la misma voz de tu papá o de tu familiar que ya falleció y vos pensaste que era él y te pudiste comunicar, pero yo te quiero decir en esta noche que no es él, que son los demonios. Los demonios tienen la capacidad de imitar exactamente para poder engañarte a vos. Por eso la Biblia prohíbe toda comunicación con los que ya fallecieron. Ciencias ocultas, meditación trascendental, alguna sesión de magia. Y bueno, podíamos agregar lugares donde uno puede. Si participaste de alguna procesión pagana, algún ídolo pagano, si te tiraron las cartas, si participaste de una sesión donde se mueven los vasos o las cosas a través del poder de la mente, si escuchaste algún programa o seguiste alguna serie, ya sea en la radio, televisión o por internet, de estas cosas, si obedeciste algún consejo de esto, o le entregaste algún dinero por este servicio que te dieron, si llevaste alguna prenda, alguna foto, si enterraron algún trabajo en algún terreno, y podemos seguir dando algunos ejemplos de algunas de estas cosas. También hablamos de la superstición.
alguna creencia de superstición, como algunos dicen, uy, cuidado con el gato negro, o el número 13, o que no se rompa el espejo porque eso es mala suerte, o si se encuentra el trébol de 4 hojas, eso es buena suerte, cruzar los dedos para cumplir un deseo, tocar madera, eso es suerte, no abrir el paraguas. Hay gente que no se anima a abrir su paraguas dentro de la casa porque dice que eso es mala suerte, no quiere pasar debajo de una escalera, esas escaleras que se abren, no quiere pasar, o algunos dicen Jesús cuando uno estornuda, porque cree que eso es una forma de protegerse. Entonces, todo esto son creencias de superstición que el enemigo utiliza para trabajar en tu vida. Yo quiero animarte, si alguna de estas cosas tocaron tu vida, si tuviste que ver con alguna de estas cosas, yo quiero animarte que puedas arrepentirte en primer lugar, pedirle perdón a Dios y sacar esa práctica de tu vida y orar para que la sangre de Cristo te limpie de toda esta práctica en tu vida. Yo quiero contarte algunos testimonios que he vivido en la tarea pastoral y posiblemente esto te puede dar un poco de luz, también el entendimiento. Así que yo recuerdo hace muchos años, alguien muy cercano mío me contó que tenía un problema de rinitis, o sea, él tenía un problema de mucha alergia, él trillaba en el campo con las cerealeras y especialmente cuando cosechaba el sorgo hasta llegaba a sangrar de la alergia. Entonces él fue a Villa Ángela, una ciudad, una curandera, para que lo trate y pueda liberarse, porque había ido al médico varias veces y no encontraba solución. Lo que esta persona que me contó dice que se impactó porque cuando vio a la curandera, una señora que supuestamente ayuda a la gente, la curandera lo miró y dice: no puedo hacer nada con vos porque atrás tuyo hay un poder más grande que el mío. Entonces esta persona llegó a la casa y ahí se dio cuenta que era su mamá. Su mamá es una cristiana fiel de oración, que oraba y ponía bajo la cobertura de Dios a sus hijos. Este muchacho no era cristiano, no era creyente, conocía el camino del Señor, pero estaba lejos caminando en sus cosas. Esta experiencia fue un impacto tan fuerte que vino, buscó un líder espiritual, entregó su vida a Cristo y desde eso, que ya hace muchos años, está en el camino del Señor. El poder oculto existe. Por eso es importante tenerle respeto a esas cosas y el creyente debe apartarse de todas estas prácticas. Así que quiero contarte otra experiencia. Hace varios años también, en una oportunidad me pidieron ir a una casa muy humilde y era una bebé. Tenía un alto grado de fiebre y no podía dormir, ya hace varios días. Y persistía en este cuadro. La mamá me dice que había ido al médico y el médico le había dicho: tenés que ir a un curandero porque tu hija está ojeada, ¿no? Quizás usted escuchó este término, tu hija está ojeada. Y entonces ella había ido a un curandero, pero tampoco pudo solucionar el problema y estaba, entonces bueno, tenía el conocimiento, nos manda a llamar y nosotros vamos. Y ustedes conocen que los bebés cuando son pequeños tienen acá la mollerita que es por el parto, que está abierta, que después se va solidificando el hueso. Pero tenía prácticamente desde bien la frente hasta todo atrás,
todo el cráneo, si uno lo tocaba, era impresionante el estado de esta bebé. Bueno, cuando llego a la casa veo que tenía en la mano la bebé cintas rojas. Entonces lo primero que le dije a la mamá, ¿vos le llevaste a tu niña algún curandero o qué? Y me dice, sí, y ahí es donde me cuenta toda la historia, ¿no? Entonces le dije, bueno, le digo, mira, primero tenés que pedirle perdón a Dios, porque hiciste mal. Vos expusiste a tu hija al poder de Satanás al llevarlo a un curandero. Así que tenés que pedirle perdón a Dios, que Él te limpie y pedirle perdón a Dios y después vamos a orar por tu hija. Bueno, ella le pidió perdón al Señor, oramos juntos y esa noche con una hermana de la iglesia oramos por esta niña. Yo después no pude ir al otro día, pero sí esta hermana me dice, pastor, usted sabe que esta niña durmió perfectamente y se solucionó el problema. Así que hay poder en el nombre de Jesús. El poder no está en nosotros, está en Jesús. Está en la sangre de Jesucristo. Por eso animamos a deshacernos de todas estas cosas. Recuerdo hace unos cuantos años, estando en el ministerio, en otra iglesia allá en Misiones, nos encontramos con una abuela de nuestra propia iglesia. Ella era miembro, bautizada, evangélica, pero era en realidad una curandera, o sea, practicaba curaciones, por ejemplo, curaba a los animales del empacho o de las verrugas, los animales de las verrugas, curaba. Ella movía las brasas en la cocina de leña, pronunciaba el nombre del animal y el animal, aunque esté a un poco de distancia, se curaba. Bueno, y otras cosas más que no le voy a decir los detalles para que no lo hagan ustedes tampoco. Así que, pero lo que quiero decir que era evangélica, iba a la iglesia, era bautizada y hacía estas prácticas. Entonces, en una oportunidad con la ayuda de otro pastor, porque esta era una abuela mayor, una alemana, y entonces este pastor me ayudó, y lo primero que este pastor le pregunta a esta hermana, dice, hermana, ¿usted está segura de su salvación? Y ella dice, no. Entonces ahí empezó a hablarle del Señor. Ella entendió que no era bueno lo que hacía, y ella me pide a mí, dice, pastor, yo quiero que ustedes me ayuden a salir de esto. Así que organizamos en un culto de la iglesia. Ella vino porque ya era mayor, tenía casi 80 años, venía poco al culto, pero cuando vino le pusimos una silla en la plataforma, le dimos un micrófono, ella contó su testimonio y pidió que toda la iglesia ora. Así que los hermanos levantaron sus manos, oramos en el nombre de Jesús y el Señor transformó la vida de esta abuela. Yo me encontré en el ministerio pastoral con muchos creyentes, que era muy común antes, que eran atendidos por partera, o sea que no iban al hospital, al sanatorio para nacer, sino con partera. En el caso mío también, en el caso mío me atendió mi abuela, o sea, mi abuela la atendió a la hija en el parto. Nací sobre un catre, bueno, esa es mi experiencia. Así que en mi certificado de nacimiento no está la firma de un médico, sino 3 testigos. Bueno, eso era común en esa época. Recién en los últimos años empezaban a tener certificado de un médico. Bueno, eso no hay nada malo, porque mi abuela era creyente, o sea que no hay nada malo. Pero sí, yo me encontré con creyentes que me decían, sí, una partera en el campo, pero cuando empezamos a investigar, la partera era una curandera. Entonces, ¿qué pasa? En el parto, que no hay nada malo que haya otra mujer que le ayude, no es nada malo. Hoy día es ilegal ya, pero en ese momento se lo hacía, así que no hay ningún problema en ese aspecto. Pero el tema era que esta partera era curandera. Entonces, en ese acto les transfería los poderes al niño, y era impresionante cómo estos chicos quedaban afectados. Yo he tratado con algunos de ellos después de 15, 20, 30 y más años.
de ellos. Cuando yo traté con ellos ya tenían 30, 40 años de edad y venían a la iglesia y habían recibido a Cristo y se bautizaron, pero no había un crecimiento en su vida espiritual. No había un crecimiento. O sea, siempre había algo en su vida que los trancaba. Y en ese contexto me cuenta un pastor, un hermano que después, ahora está en el ministerio pastoral, que también estaba en ese mismo grupo de experiencia. Él me dice, me contó su propia experiencia. Él recibió a Cristo, pero cuando él tuvo esa experiencia, no experimentó mucha liberación. Recién cuando oraron por liberación de él, yo experimenté un cambio, un nuevo nacimiento en mi vida espiritual. O sea, y era eso porque fue atendido por una partera. Y después preguntando detalles, claro, no solamente le atendía a partera, sino cuando tenía un problema, los niños que a veces por gases, por X razón, siempre tienen inconveniente en el campo, lejos del médico, iban y a consultar y muchas veces los consejos eran como por ejemplo sanarle del susto con agua, tirando vela, y bueno, no voy a dar muchos detalles, pero cosas así que me contaban que hacían para tratarlos a ellos. Entonces tuvimos que orar para que todo esto sea libre de su vida. Y yo quiero animarte que si hay alguna de estas cosas que vieron, o por ejemplo es muy común escuchar gente que se cura del empacho con las cintas, con la cinta. Inclusive expresan alguna frase y algunos todavía mezclan algún texto bíblico, alguna frase. O sea, es impresionante esto. Yo tuve la oportunidad de estar en santuarios de paganos así, inclusive donde trabajan los brujos, y es impresionante que en eso también hay símbolos cristianos. Y en alguna oportunidad hasta encontrás una Biblia. Ahora, cuidado, porque ahí mezclan todo. ¿Por qué? Para engañar a la gente. Para engañar a la gente. Así que es importante que podamos deshacernos de toda esta práctica. Y hoy estamos enfatizando esto. Y quiero terminar esta reflexión diciendo que pongas tu fe en el Señor. No importa si ya tenés muchos años de creyente, pero si vos te enteraste de algo en tu familia, orá. Confesá ese pecado, orá junto con tu familia, arrepiéntanse, pidan perdón, o si es solamente tu experiencia, pedí que algún familiar ore por vos y de esa manera reciban la liberación de Cristo Jesús. Así que quiero darte ánimo. Jesús en la cruz venció, pero es importante que nosotros también podamos deshacernos de todas estas cosas. Pero por más que si sos creyente, pero seguís con estas cosas, vas a permanecer atado a las tinieblas. Y yo quiero que realmente Jesucristo dijo que Él vino para deshacer las obras del diablo y para que seas libre y libre de verdad. Si necesitas ayuda, no dudes con un mensaje de texto. De alguna manera vamos a acercarte, vamos a acompañarte en este momento y que vos puedas experimentar. Te bendigo y oro para que el Espíritu Santo y la sangre de Cristo te cubran en esta hora y puedas experimentar la liberación total. Te bendigo. Mañana nos vemos.